¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Voy a invitar a la iglesia a que abramos las Sagradas Escrituras en el último de los libros de la Biblia, el Apocalipsis. Vamos a dar un mensaje muy breve, tenemos aquí niños y sabemos que después de 15 minutos los niños ya se quieren mover, quieren bajar, quieren jugar. Así que lo vamos a hacer breve, amén. Apocalipsis capítulo número 22, versículo 10. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, Biblias arriba, hermanos, Biblias arriba. Amén, gloria a Dios, qué bonito se ven. Así déjenla porque los ángeles del Señor están tomando fotos a los que sí traen Biblia. Amén, gloria a Dios. Y los que no traen Biblia, miren, ahí está la cita bíblica, es esa. Es el texto bíblico de nuestro dibujo central, Apocalipsis 22, 10, amén. Los niños ahí lo pueden leer, amén. Bueno, todos juntos, hermanos, así puestos de pie. Dice la palabra de Dios, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, amén. Una vez más, y me dijo, amén, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bueno, aquí en la iglesia, que ahorita todas las sillas están llenas, qué bueno, bendito Dios, hubieron hermanos y hermanas que no estuvieron en el curso. Y bueno, sabemos que el trabajo fue arduo, fueron prácticamente 3 días de trabajo, pero desde mucho más antes, mis hermanos que tuvieron a bien tomar el liderazgo de este curso, pues han estado trabajando mucho. Así que sea de paso, yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos, que se esforzaron, que trabajaron, que se prepararon, que se desmañanaron, que incluso aportaron de su propia economía para que todo esto fuera posible. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Créame que no es fácil. Yo admiro el trabajo que hacen los hermanos y las hermanas porque es todo maratónico. No es de 3 días, es de muchos días atrás. Desde cuando empiezan ellos su preparación, porque ellos también se capacitan y luego vienen y nos comparten. Y me da gusto cuando la iglesia se dispone, valora el trabajo y cooperan y trabajan y también se preparan. Los que no se prepararon o los que no estuvieron en el curso, bueno, pues tendrán que venir a EBB para que aprendan todo lo que los hermanos y las hermanas el día de hoy y ayer y todo lo que duró el curso aprendieron. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de este maravilloso tema, el reloj profético de Dios? Levante su mano, amén. Bueno, pues los esperamos en EBB, pero no venga solo. ¿Con quién tiene que venir? Con invitados, traiga niños, traiga papás, traiga familias, porque va a ser un curso maravilloso. Bueno, voy a ser breve, miren, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, a través de la visión del apóstol San Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de las profecías de este libro se refiere a toda la bendita palabra de Dios que está escrita por el dedo de Dios, porque aunque lo escribieron hombres, sabemos que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y en este libro hay profecías. ¿Cuántos creen que hay profecías en este libro? Gloria a Dios. Hay profecías que ya se cumplieron y otras que están a punto de cumplirse. Y qué maravilloso saber que en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, con nuestros propios ojos estamos viendo que las profecías escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo. Si usted no las está viendo es porque no está viendo con los ojos del Espíritu, está viendo con los ojos de su carne. Pero yo le aconsejo, le suplico, les ruego, como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional para Dios. Vivamos una vida espiritual, una vida en santidad, porque el tiempo se termina. Miren,
Voy a ser breve porque hablar de todo lo que aprendimos llevaría mucho tiempo, pero aquí el mismo apóstol San Juan dice al terminar este versículo de 22:10 en Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Perdón si me muevo mucho. ¿A qué se refiere cuando el apóstol dice que el tiempo está cerca? ¿A qué tiempo se refiere? ¿Al tiempo de qué? Al tiempo del fin. Lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, desde hace mucho tiempo, tal vez desde antes de que usted fuera cristiano o cristiana, se preguntaba qué va a pasar más adelante en un futuro? ¿Se va a acabar el mundo? Porque eso se venía preguntando mucha gente. Desde que yo era niño escuchaba que la gente decía que se iba a acabar el mundo. Y otros decían que también Cristo venía pronto. Bueno, eso ya tiene mucho tiempo. Yo sé que más atrás también se decía, y hasta ahorita ni se acaba el mundo, ni ha venido Cristo. ¿Pero eso significa que Cristo no vendrá? Por supuesto que no. Si la Biblia, la palabra de Dios dice que Cristo viene, es porque Cristo viene. Y créame que ya estamos viviendo los tiempos en que Cristo está más a la puerta a dar un paso y venir. ¿Por quién? Por su iglesia. Y la Biblia lo revela. Muchos sentimos curiosidad, nos preguntamos, ¿y cuándo será? ¿Y qué pasará? ¿Y qué acontecerá? ¿Cuándo vendrá Cristo? Quiero estar preparado. ¿Cuándo vendrá el arrebatamiento de la iglesia? Yo me quiero ir. Bueno, todo eso va a acontecer. Y si usted se ha preguntado, créame que mucha gente en el mundo se ha preguntado. Y no le culpo que se pregunte, que quiera saber, porque la Biblia enseña que desde los tiempos antiguos los hombres siempre han tenido por naturaleza preguntar qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar en 100 años, qué va a pasar más de 1000 años, cómo va a ser el fin del mundo, cuándo va a venir Cristo. Son preguntas que se lo hace el ser humano. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí lo recuerda? Tuvo un sueño y dice la palabra de Dios que se turbó y se preocupó por lo que él vio en su sueño. Capítulo número 2 del libro de Daniel. Y tuvo que mandar a los sápatras, a los magos, a los hechiceros, a los brujos, y les dijo: tuve un sueño y quiero que me digan qué es, qué significa. Nadie le supo decir nada. Porque sabe una cosa, hermana y hermano, la respuesta está en la palabra de Dios. No va a encontrar respuestas con Nostradamus, ni con Walter Mercado, que creo que ya se murió, ni con Madame Sassou, ni con ningún mago, ningún brujo, ni nada. Busque usted respuesta siempre en la palabra de Dios. Vea con qué clase de gente se juntó Nabucodonosor para saber lo que vendría, lo que pasaría. Brujos, hechiceros, magos. No. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también quería saber, porque Nabucodonosor no era hebreo, no era israelita, ¿o sí? ¿Él qué era? Babilónico. Pero también el pueblo de Dios quería saber. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Dios quería saber qué pasaría más adelante? Bueno, la Escritura lo dice. Vámonos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, escuche lo que el pueblo le dijo al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo número 2. En Hechos capítulo número 2, usted sabe, perdón, es el 1, Hechos capítulo número 1. En Hechos capítulo número 1, el Señor Jesucristo, antes de ascender, antes de ir a su reino, antes de estar a la diestra del Padre, le dio una recomendación a sus discípulos. Hechos 1, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo sería derramado. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el versículo 7 dice, el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les preocupaba más? ¿Recibir
la bendición, el bautismo con el Espíritu Santo o saber qué iba a acontecer en un futuro? Parece ser que es lo que acontecerá en un futuro. Y están preguntando, Señor, ¿restaurarás a Israel? ¿Restaurarás a tu pueblo? ¿Restaurarás a tu nación en este tiempo? Y el Señor Jesucristo les contesta, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es más importante para usted? ¿Saber cuándo vendrá Cristo por su iglesia y seremos arrebatados con Él? ¿O prepararse para cuando eso acontezca? Prepararse, por supuesto. Porque si no, va a suceder lo que el pastor Agustín y el pastor José Luis Castro dijeron. Muchos se irán y otros, ¿por qué se van a quedar? Porque no están preparados. Y qué tristeza, porque los que se queden van a pasar la gran tribulación y van a sufrir mucho. Y habrá persecución, y habrá asolamiento, y habrá muerte, y yo creo que va a ser una vida muy triste y muy difícil para los que se queden. Pero bueno, también vemos en la palabra de Dios, en San Mateo capítulo número 24, gloria a Dios, San Mateo capítulo número 24, también cuando nuestro Señor Jesucristo hizo lamentación sobre Jerusalén. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se lamentó sobre Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque muchas veces el Señor, el Dios Altísimo, le habló a su pueblo de muchas maneras. Lo dice la Escritura. Hombres, patriarcas y reyes como Noé, como Jacob, como David, etcétera, etcétera, escucharon la voz de Dios. Pero el pueblo no aprendió, no entendió a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Después Dios decidió enviar profetas para que a través de los profetas Dios le hablara al pueblo. Y el pueblo tampoco entendió, ni quiso, ni le importó lo que Dios hablaba a su pueblo. En las profecías estaba escrito que el Mesías vendría, que el Mesías llegaría como se había prometido con los diferentes profetas, y cuando Él estuvo en la tierra, ¿qué sucedió? Dice San Juan 1:12 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estuvo el Mesías, lo desecharon, no lo tomaron como el Mesías prometido de la realeza de David. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo se lamenta y dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Palabras del Maestro. Y hoy el pueblo, la iglesia, parece ser que también está en la misma condición. La palabra de Dios se transmite desde un púlpito, hay predicadores que comparten la palabra, hay evangelistas que salen y comparten el evangelio de Cristo, y por un oído le entra a la gente y por otro le sale. Y parece ser que la palabra de Dios ocupa el último de los términos y de los intereses que pueda tener una persona en su vida. La iglesia también duerme. Creemos eso de la gente del mundo, pero dentro de las iglesias, de la Iglesia Universal de Cristo, también hay cristianos que duermen y que no están velando, que son como esas vírgenes que se mostró en un centro de motivación. 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes preparadas para recibir al Cristo, al Mesías, y 5 que no están preparados. Y en la iglesia está pasando exactamente lo mismo. Quieren saber cuándo viene el Maestro, cuándo viene el Mesías, cuándo viene el Cristo, pero no se están preparando. Y ahí está la situación. Ahora vean, los judíos le preguntan a Jesús después de ese lamento. Jesús predice la destrucción del tiempo y dice el versículo número 3 del 24:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pregunto, la guerra, los rumores de guerras, las pestes, el hambre, las pandemias, ¿han pasado? Sí. ¿Siguen pasando? Sí. Pero ¿qué dice el maestro? Que aún no es el fin. Y mucha gente ha creído que estamos viviendo el fin por las guerras. Pero dice el maestro: espérense tantito, todavía no es el fin. Seguimos leyendo. Y todo esto será, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? Ahí está el punto. Principio de dolores. Es decir, que lo que está prometido que va a acontecer, va a suceder, pero todavía no es el tiempo. Estamos en el principio de dolores. Si nos duele, es como una mujer encinta. Una mujer encinta, cuando ya va a dar a luz, que le faltan días, empieza a sentir dolores, ¿o no? Hermanas que son mujeres, por favor díganme, ¿sí o no? Sí. Ese es el principio de dolores. Se sienten las molestias. Y sí, por supuesto que las guerras, las crisis, las hambres, las pestes afectan la economía mundial y afecta a toda la humanidad, afecta en sus bolsillos, hay carencia de empleos y pasan cosas tremendas que nos hacen sufrir. Bueno, pues eso estamos viviendo. Ahora vea lo que dice después el maestro. Y entonces, dice el versículo 9, los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas que salen y comparten la palabra de Dios a las naciones. No es el caso de nosotros. Salimos cerca, compartimos, evangelizamos, pero hay iglesias que soportan a los misioneros, es decir, que los sustentan económicamente, que los apoyan para que se vayan y prediquen a las naciones. Y en el continente europeo, en el continente asiático, en el Medio Oriente, quien predica la palabra de Dios es reo de muerte. En China, en Japón, en Corea, hasta en Rusia incluso, los matan. A eso se refiere precisamente, que vendrían esos tiempos en que saldríamos a compartir el evangelio, los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Todo eso está sucediendo. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También lo estamos viviendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vea lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. En las conferencias que ustedes escucharon, hermanas y hermanos, escuchamos de 2 eventos que van a suceder. El primero es el rapto o el arrebatamiento. La iglesia se va con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿el Mesías tocará la tierra? No, en ese evento no. Dice que ¿dónde nos encontraremos con Él? En las nubes. Y que además el evento será ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, en una milésima de segundos, donde nadie lo va a poder ver. Ni siquiera nosotros, o los que se queden, no lo verán. ¿Por qué? Porque va a ser así de extra, súper rápido. Pero sí sabremos, o sí nos daremos cuenta,
porque entonces los santos habrán desaparecido. Y entonces los grandes gobiernos, las potencias del mundo dirán que fueron los ovnis, que los arrebataron, que se los llevaron. ¿Será cierto? Pregúntese por qué tantas visiones en el cielo, por qué tantos avistamientos, por qué suceden todas estas cosas, porque ahí será el engaño para los que se queden. Y se justificará el rapto con eso. Pero usted y yo sabremos, los que estamos arriba, que ya sucedió el rapto, y los que se quedaron también lo sabrán. Bien, y después de eso, ¿qué viene? Después de un tiempo, ¿qué va a venir el segundo evento? ¿Cuál es? La venida de Cristo. Lo dice aquí la palabra. Versículo número, lo acabo de leer, 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Dice, verán al Hijo del Hombre viniendo. Estamos hablando ya del segundo acontecimiento. En ese segundo acontecimiento, ¿qué va a pasar con el maestro? Va a pisar los pies en la tierra. ¿Y qué va a pasar con la tierra? Se va a partir, se va a abrir en su santa ciudad. Y entonces ese será un segundo evento y después de eso vendrá el reino milenial de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso saber todo esto, es maravilloso conocerlo, pero es triste conocer y no prepararnos. Y yo creo honestamente, hermanos y hermanas, sin el afán de ofender a nadie, que muchos se van a quedar. A veces se siente una iglesia dormida, a veces se siente una iglesia como desanimada. Y no lo digo nada más por esta iglesia, por la iglesia universal y por las que yo he podido visitar. En Morelos, en Oaxaca, en Huecahuasco, en San Pedro. Un montón de sillas como estas y ocupadas unas cuantas. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Dormidos, en los afanes, en sus propios intereses, porque Cristo ocupa el último lugar en nuestras vidas. ¿Cree usted que así se va a ir el cristiano al cielo cuando venga Cristo? Por supuesto que no. Habrá lamento, habrá lloro, habrá tristeza, pero son las consecuencias de no prepararnos y confiarnos, porque muchos confían. Pero bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Que le estoy exhortando para que busque más a Cristo, para que estudie la palabra, los eventos proféticos que van a acontecer y para que usted se prepare más y más. Hermana, hermano, los exhortamos, los animamos para seguir adelante. Cristo viene y viene pronto. Y créame que está mucho más cerca de lo que usted y yo creemos. En un abrir y cerrar de ojos esto va a suceder y entonces los que se queden se lamentarán. Pero los que seamos arrebatados estaremos gozosos, llenos de júbilo, de alegría en las bodas. ¿De quién? Del Cordero. ¿Cuántos queremos vivir eso? Levante su mano. Póngase de pie el que quiera ir al reino de los cielos y el que no, que se quede sentado. Si usted quiere ir al reino de los cielos, ore conmigo. Si alguien quiere pasar al altar para que oremos por él, adelante. Por favor, hermanos, avivemos nuestro espíritu, el anhelo, el amor a Cristo, el servicio a nuestro Maestro. Disponga su corazón para servirle al Maestro, estudie la palabra, viva una vida en santidad, no se aleje del Señor, porque no es cristiano el que viene cada 8 días al templo, sino el que vive una vida en Cristo, el que le sirve al Señor, el que está al pendiente de los asuntos del Señor, el que quiere, por amor al prójimo, servirle al semejante. Vamos a orar todos juntos
podemos tocar algo íntimo, por favor, vamos a orar. Sí le invito a mis hermanos pastores, le invito a mis hermanos siervos, si pueden pasar, vamos a orar por esta iglesia. Y no solamente por esta iglesia, sino por la iglesia universal, la iglesia de Cristo.